¿Qué ven acá? ¿Qué es esto? Muy bien, ¿por acá? La aceituna. ¿Por acá? ¿Qué? Muy bien. ¿Acá? Aceituna. Todos vemos lo mismo, ¿no? Muy bien. Tengo en mi mano una aceituna. Y yo creo que quiero que le prestes mucha atención a esta aceituna. Me tenía hasta un poquito de salmuela. Porque va a tener mucho que ver con lo que el Señor puso en mi corazón para compartir el día de hoy. Así que, antes de empezar, te quiero contar algo. Hay algunos experimentos científicos que establecieron que la capacidad de atención de nuestra generación tiene el tamaño de una aceituna. Dice que el ser humano promedio en el 2025 tiene la misma capacidad de atención y de enfoque que un pez. Es decir, que no podemos mantener la atención más que 9 segundos. Después de 9 segundos, la mosca, la cortina, el aire acondicionado, el LED que no anda en la pantalla pasa a ser más importante que lo que tenés adelante. Es decir que tal vez por las redes sociales, por la exposición a las pantallas y por la cultura de la gratificación instantánea, todo tiene que pasar rápido y en el momento. Pero yo te quiero hacer un desafío. Que esto que te acabo de decir, hoy va a ser la mañana donde vamos a demostrar que todavía hay personas que podemos concentrarnos y llegar firmes y enfocados hasta el final. Amén. Estoy con la gente de Argentina que tiene el cerebro más grande que el cerebro de un pez. Amén, eso es. Entonces, yo te voy a pedir que los próximos minutos, seas grande, chico, rubio, no rubio, chaqueño, correntino, de donde seas, desarrolles tu concentración y prestes atención. Y cada vez que venga un pensamiento intrusivo a querer distraerte, vas a decir, no, voy a mantener mi atención. ¿Estamos juntos? Entonces decí conmigo, voy a mantener mi atención. Muy bien. Y antes de empezar, ayer conté que el año pasado tuve el privilegio de escribir un libro. Lo escribí junto con Marcos también, con Marcos Brunet. Se llama Toma tu lugar en el plan de Dios. Y acá tengo un ejemplar. Y siempre es bueno poder bendecir a alguien. Así que no sé quién todavía no tiene el libro de Toma tu lugar en el plan de Dios. ¿No? Perdón, pero yo ya tengo. Y yo estoy hablando con personas muy hermosas y yo se lo quiero regalar a Misa y a su esposa. Así, que era el que faltaba. Bueno, y para el que no cree en lo profético, yo les voy a compartir el fundamento bíblico para la sesión de hoy y que puedas ver que creo que el Señor tiene algo preparado. Así que, si tenés tu Biblia de papel y sos de los que van a entrar al cielo por usar su Biblia de papel todavía, te pido que vayas a Mateo 25, 1, 13, del 1 al 13. Y esta es una parábola que Jesús le cuenta a sus discípulos después de hablar sobre cuáles eran las señales que iban a anunciar el día de su regreso. Y él cuenta tres o cuatro parábolas, depende cómo lo leamos, pero una de las parábolas que cuenta es esta parábola, que creo que es conocida por muchos, de hecho, Marco la acaba de mencionar, y dice, entonces, ¿todos tienen Mateo 25? Muy bien, entonces Mateo 25 del 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio un sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque no hay suficiente para nosotras y para ustedes. Dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Digan conmigo, comprar. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas, digan conmigo, preparadas. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, en esta parábola, y yo sé que tal vez la acabo de leer y dijiste, ya sé de lo que va a predicar Nico. Y ya leí esta parábola, pero hiciste una promesa, dijiste que no ibas a perder tu atención por más de que creas que ya sabes lo que voy a predicar. ¿No? Hicimos una promesa. Así que vas a mantener tu atención aunque vos creas que ya sabes de lo que yo puede ser que vaya a predicar. ¿Amén? Amén. Muy bien. Pero sí podemos empezar a descifrar algunos de los elementos importantes en esta parábola. Entonces, tenemos algunos personajes, ¿cierto? ¿Quién es nuestro personaje principal aquí? Me gustó, el novio. Miren, yo les voy a contar algo. Yo soy docente de vocación. Si yo hago una pregunta y como que la audiencia no me responde, es como una frustración interna porque el docente necesita esto. Así que, con mucha pasión vos vas a gritar las respuestas. ¿Estamos bien? Entonces, ¿quién es nuestro personaje principal? Muy bien, el novio. Pero también tenemos unos personajes, ¿no?, de esta historia muy importantes, que son ¿quiénes? Las vírgenes. ¿Y cuántos grupos había de vírgenes? Dos. En total 10, muy bien, pero había 2 grupos. 5 en un grupo y 5 en otro grupo, ¿no? Y estas vírgenes representan en la parábola a la iglesia, ¿sí? Las vírgenes eran aquellas, acá se le dice vírgenes, pero en realidad eran las damas de honor de la boda. Las que estaban con la novia, ¿sí?, preparaban a la novia y luego, por la tradición de las bodas judías, ellas esperaban a que el novio llegue a la ciudad, ¿sí?, con unas lámparas por si se hacía de noche, y iban a la puerta de la ciudad, lo esperaban y luego entraban con el novio hasta la casa del padre de la novia, donde iba a suceder el compromiso. Pero entonces, en estos 2 grupos vemos tal vez 2 clases de iglesia, ¿no? ¿Cuál era la gran diferencia en estos 2 grupos? Una, ¿cómo estaban? Preparadas. Y las otras no estaban preparadas. Entonces, lo que quiero compartirles hoy es que la iglesia gloriosa que está preparada para la última hora
es aquella iglesia que está preparada para la última gota. Entonces lo voy a volver a decir. La iglesia gloriosa que está preparada para la última hora, cuando llega el novio, es la iglesia que está preparada para la última gota. Y ese es el título. Si estás escribiendo tus notas, en la enseñanza de hoy yo le puse hasta la última gota. ¿Y qué era? ¿Por qué había 5 que estaban preparadas y 5 que no? ¿Qué tenían las preparadas que no tenían las otras? Aceite. Muy bien, aceite extra. Porque todas habían cultivado algo de aceite, pero había 5 que dice que habían tomado aceite extra. Entonces, cuando hablo de que es hasta la última gota, significa que la iglesia gloriosa no solo es aquella que tiene aceite, sino la que tiene aceite extra. Hasta la última gota significa cultivar aceite extra que te va a permitir tener tu lámpara encendida en la hora más oscura. Ahora, repasando un poco, ¿no?, todo lo que dije hasta acá, algunos se preguntarán ¿por qué Nico empezó hablando de una aceituna? ¿Qué tiene que ver lo que estamos hablando de ahora con una aceituna? Ah, excelente. Me encanta esta clase. Gracias, Señor. Me voy a venir a Corrientes a enseñar porque tan comprometido. Entonces, la Biblia dice que las 5 vírgenes prudentes tenían aceitunas extra. Ah, están atentos, muy bien. Ninguna tenía aceitunas extra. ¿Qué tenían extra? Aceite que proviene del fruto de un árbol que es el olivo, que ese fruto es la aceituna, pero no era aceitunas lo que guardaron en los frasquitos, era aceite. Y eso nos habla mucho porque, ¿saben una cosa? Nuestra generación es una generación que está acostumbrada y enfocada en los sucesos. Es un poco lo que compartí al principio. Entonces, nosotros hoy vivimos enfocados y esperando sucesos. ¡Opa! Estamos bien, ¿eh? Me pegué un julepe y dije, se va la jarra, la mesa, las naranjas. Primera y última vez que Nico venía a Voz que Clama a predicar después del desastre. Voy a contar una interna. Estábamos a 7 días de la conferencia y entonces yo le mando un audio a Maxi. Maxi, tengo la palabra que voy a compartir. Necesito un exprimidor. ¿Quién estuvo en búsqueda del exprimidor de acá? Levante su mano. Gracias. Y Maxi me dice, estamos organizando un evento de más de 500 personas, estoy lanzando un libro, organizando a los voluntarios, pero quédate tranquilo que vas a tener tu exprimidor y acá está el exprimidor. Ese es un amigo de pacto, amigo. Pero nuestra generación no está acostumbrada a vivir de sucesos. Entonces, siempre está el que quiere pegar el viral, que lo va a catapultar a la fama, aquel que quiere pegar el laburo, que ya le va a solucionar la vida, aquel que está esperando hacer sus millones con la fantasía del Bitcoin para no trabajar nunca más, ¿no? Aquel que ve los reels de Instagram y quiere ser masivo bro para vender algo que no tiene ni idea cómo funciona. Estamos llenos de sucesos. Pero lo que nos enseña esta parábola es que lo que va a necesitar la iglesia de la última hora no son sucesos, sino va a ser fiel en medio de procesos.
La iglesia gloriosa que está preparada no es algo que se puede obtener en un suceso, sino que es un fruto que se obtiene de un proceso. Y para eso traje todos estos elementos acá. Porque como muy bien dijeron toda esta maravillosa clase que estamos juntos, el aceite se obtiene de la aceituna. Pero elaborar aceite de una aceituna es un proceso complejo que ahora vamos a aprender, pero yo traje acá para hacer una analogía. Entonces, ustedes ven acá una aceituna, pero les voy a pedir que vean acá también una aceituna. ¿Sí? Yo sé que esto no es una aceituna. Por favor, no estoy diciendo que las aceitunas pueden ser naranjas. No estoy diciendo eso porque ya nos metemos en un lío. No vuelvan a sus iglesias y decir, Nico dijo que ahora si soy aceituna puedo ser naranja. No. No es por ahí. Pero vamos a hacer una analogía. Vos que tenés más atención que la de un pez, la vas a poder sostener hasta el final. Entonces, vamos a cambiar las aceitunas por naranjas y vamos a fingir demencia y creer que son aceitunas, ¿sí? Pero esto nos va a mostrar por qué y entender cómo la producción de aceite y el aceite extra que tiene la iglesia gloriosa no nace de un suceso, sino que se requiere un proceso. Y yo voy a pedir un voluntario. Bienvenidos a MasterChef Celebrity. Necesito un voluntario que resista hasta el final, que no me deje en el camino, que tenga... ¿Quién? Acá, muy bien. Venga nuestro voluntario. Entonces, yo no sé si alguna vez usaste este tipo de exprimidor. Vas a aprender en este mismo instante. Ponete acá, este va a ser tu lugar de cocina. Me vas a acompañar un rato largo, así que... ¿Tu nombre? Milton. Milton, un aplauso para Milton, el sacrificio vivo. Muy bien, Milton, entonces, esto es una prensa, ¿no? Entonces vos subís, cuando la bajás, no calza justo en el vasito, entonces tenés que girar un poquito el vasito y hacer que baje hasta el final. Y acá, ¿ves? Tiene un extra para que salga hasta la última gota. ¿Estamos bien? Entonces, yo voy a ir contando una serie de puntos y por cada punto que yo cuente vos tenés una naranja, una aceituna, que vas a pasar por la prensa y después más o menos vas a ir volcando acá, por si se llena el vasito. ¿Estamos bien? Entonces, si querés podemos hacer uno de prueba. Vas a tener que cortar claramente, ¿no? A la mitad y después exprimís. Cuidado el carozo. Cuidado el carozo. Claro, cuidado de los carozos, te dicen acá ya. Ya entramos en otro nivel de delirio. Maxi, no estoy ni en la introducción de la prédica. Esto es un problema. Entonces, ¿estamos bien? Muy bien. Milton va a probar. Podés probar con la primera mitad, a ver si exprimís. Estamos todos... observando el proceso. Claro, y ahí vas a tener que girar un poquito. Vamos a estar en un problema en esta... Vamos, Milton. ¿Qué? Dale, Milton. Ahí. Muy bien. Muy bien. Y ahora, a ver, Milton nos va a revelar cuánto sacó de aceite. No, está bien, está bien. Podría un poquito más, Milton. Pero esa todavía no dio hasta la última gota, ¿eh? Le falta ahí. Muy bien, muy bien.
Ahí va, ahí fue. Entonces, yo les quiero contar cómo se producía el aceite en una productora de aceite del siglo I, aproximadamente de la época de Jesús. Ahora tenés dos desafíos, no solo prestar atención hasta el final, sino no distraerte con Milton, que va a estar exprimiendo acá el aceite. ¿Estamos bien? Entonces, Milton, vos podés empezar a exprimir. Ahí yo voy a ir diciendo cada uno de los puntos. En cada uno de los puntos tiene que haber una aceituna exprimida. ¿Sí? Entonces, traje una imagen, no sé si está ahí la imagen. Esa es una productora de aceite del siglo I. Es similar, nosotros tuvimos la posibilidad de viajar a Israel y en Israel nos encontramos con, literalmente habían hecho una excavación arqueológica y encontraron un cuarto de extracción de aceite y se podían ver ciertos elementos y esta es una imagen recreada a partir de ese hallazgo arqueológico que es real y es un cuarto, una productora de aceite. Entonces el paso número 1, acá te quiero compartir que vos anotes. Si estás tomando apuntes, acá empieza la parte que vas a anotar mucho y vas a anotar. La primera pregunta que nosotros vamos a responder el día de hoy es ¿cómo se produce el aceite? ¿Sí? Ya entendimos que no eran aceitunas, que eran aceite, que era aceite extra, pero necesitamos entender, punto número 1, cómo se produce el aceite. Entonces, el primer paso para producir el aceite, anotá, paso número 1, dice triturar las aceitunas en una piedra de molino. La piedra de molino es lo que vemos acá en el primer hombre que tenemos adelante. Levantaban, cosechaban las aceitunas, las levantaban con una pala, las ponían en ese círculo y esa piedra el hombre iba girando y dice que las iba triturando. ¿Qué significa eso? Dice, la trituración rompe la piel y la carne de la aceituna porque allí es donde está contenido el aceite. Sin el paso de la trituración no puede liberarse porque el aceite va a permanecer atrapado dentro del fruto. Entonces, una aceituna primero tiene que pasar por un periodo de trituración donde se le saca la piel y la carne porque eso revela el aceite que tiene dentro. ¿Vamos bien? Paso número 2. El paso número 2 dice transferir la masa triturada a canastas tejidas. Entonces, una vez que el hombre terminaba de triturar, eso quedaba convertido en una pasta que mezclaba la piel, la carne de las aceitunas como la pulpa y los carozos, todo junto quedaba en una gran pasta y eso lo agarraban con palas y lo ponían como en unos canastos que eran tejidos, que es el canasto que ves ahí abajo, lo volcaban en ese canasto y lo ponían ahí adentro. Ahora, ¿por qué ponían eso? Dice, las canastas tejidas permiten que al aplicar presión sobre ellas, el aceite fluya mientras la pulpa quede retenida. Básicamente funcionaba como una especie de colador. ¿Sí? La canasta tenía una función de colador. Iba a dejar salir el aceite, pero que quede muerto todo lo que no tenía que ir con el aceite. ¿Sí? Entonces necesitaban canastas de buena calidad para que no salga un aceite con impurezas. Paso número 3. Y yo creo que ya en esta altura te estarás dando cuenta que no estamos hablando ni de naranjas ni de aceitunas, ¿no? El paso número 3 para la producción de aceite era colocar las canastas en la prensa debajo de la viga. Entonces, ven ahí, ese palo largo es una viga y el hombre, el del fondo, está poniendo las canastas y apilaban las canastas y apoyaban así la viga por arriba. Y eso era una presión que se le aplicaba a las canastas y eso hacía que entonces las canastas haga y saque el aceite. Pero eso no terminaba ahí.
porque los productores de aceite se daban cuenta que aún quedaba todavía aceite adentro de esa pulpa. Entonces, el paso número 4 decía que el sistema que nosotros vemos acá en la punta era un mecanismo de prensa con un tornillo, parecido a lo que vemos ahí, que aplicaba fuerza y peso sobre las canastas. Entonces dice que el tornillo y el peso generan una presión tan intensa y constante que finalmente se separa por completo el aceite de la pulpa y el agua. Y sin este paso no se obtendría aceite puro y de buena calidad. Y déjame decirte una cosa. Dios no está comprometido con una iglesia de calidad mediocre. De hecho, la iglesia no es made in China. La iglesia fue creada a partir del sacrificio de Jesucristo. Fuimos concebidos en lo más íntimo de su corazón. Es made in los cielos, la iglesia gloriosa. Entonces, estos 4 pasos se resumen en un gran conjunto, que es que para que haya aceite de buena calidad y de pureza, se necesita un proceso y no cualquier proceso. Se necesita un proceso de trituración y de presión. ¿Me escuchaste bien? El aceite de buena calidad y pureza solo se obtiene con un proceso de trituración y de presión. El aceite de buena calidad y de pureza solo se obtiene con un proceso de trituración y de presión. Si no hay trituración y no hay presión, no hay aceite puro extra. Ahora, ¿qué aceituna quisiera estar dispuesta a pasar por un proceso de trituración y de presión? Iba a decir nadie, pero en realidad estamos hablando de aceitunas, así que ninguna aceituna. Porque nadie quiere que su piel sea desgarrada y su carne sea triturada, ¿no? Nos gusta convivir con nuestro pecado a veces. Nos gusta sentirnos cómodos, que nadie nos exponga. Pero eso nos lleva a la pregunta número 2. Porque en la Biblia, en la parábola de las 10 vírgenes, el aceite extra es un elemento fundamental. ¿Esta es la última? 1, 2, 3. Esa, mandale. ¿Por qué alguien estaría dispuesto? ¿O por qué en la Biblia el aceite es tan importante? Y esa es la pregunta número 2 de esta enseñanza. La primera fue cómo se produce el aceite puro y de buena calidad. Y la pregunta número 2 es ¿por qué es tan importante la producción de aceite en la Biblia? ¿Alguno sabe por qué todos los usos? Yo me puse a estudiar. Dije, si esto es un elemento tan importante, tiene que estar en algún lado más de las Escrituras. No solo puede ser que aparezca en 1 o 2 versículos. ¿Y saben qué descubrí? Que en la Biblia al menos se describen 7 usos del aceite, por lo cual era un elemento tan valioso y tan importante. Entonces, ¿por qué el aceite es tan importante bíblicamente? Tenemos 7 distintos usos que nos hablan del aceite. Y entonces, vamos a hacer una evaluación, a ver cómo viene el MasterChef, a ver cuánto... Bueno,
Mejor, ¿no, Milton? Le damos un aplauso a Milton. Qué buen aceite. Pero es necesario dar hasta la última gota. Ué, más aceituna. Vamos, Milton, que vamos a poder. Apoyarlo así. En la bolsa. Muy bien. Entonces, Milton, ahora vamos a nosotros a aprender 7 usos del aceite en la Biblia, por lo cual vos vas a exprimir, ¿cuántas? Muy bien, 7 naranjuvas. No, naranjas aceitunas. Ya mezclé otra fruta, metí en el medio. ¿Por qué el aceite es tan importante en la Biblia? Punto número 1. El aceite en la Biblia se utiliza como alimento. Deuteronomio 11:14. Dice, Él dará lluvia a su tierra y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. El aceite se usaba en la cocina, en la preparación del pan y como indicador de prosperidad. Una buena producción de aceite reflejaba bendición divina y estabilidad agrícola. Ahí tenemos una imagen de la importancia de la gota de aceite que nace y que sale de una aceituna. La aceituna que está siendo prensada, triturada y presionada, ese es su resultado. Da una gota de aceite. Uso número 2 en las Escrituras. Dice que el aceite se utilizaba como fuente de iluminación. El aceite daba luz. Lo vimos, Mateo 25 es uno de los ejemplos. Las lámparas se cargaban el combustible de una lámpara, no era la electricidad, era el aceite. Cargaban las lámparas con aceite, eso tenía una mecha, encendían la mecha y el aceite era el combustible que permitía que toda una habitación se mantenga iluminada. Y la luz duraba la cantidad de aceite que tenía la lámpara. Se acababa el aceite, se acababa la luz. Por eso también la luz, el aceite se utilizaba para iluminar el tabernáculo y el templo. En Levítico 24, dice, 24:2, dice, traigan aceite puro de oliva para que la lámpara arda continuamente. Esa era la lámpara, la menorá, la de 7 brazos. ¿Sí? ¿Reconocen esa lámpara de 7 brazos? Esa lámpara estaba adentro del tabernáculo del templo de Israel y dice que le ponían aceite puro de oliva que nunca debía apagarse. Una de las funciones principales de los sacerdotes era que la lámpara nunca se apague. Porque la lámpara, cuando nosotros leemos más adelante, representa a Jesucristo y la luz, la vela central de la menorá era que Jesucristo era la luz de Israel. Él es no solo la luz de Israel, pero ahora entendemos que Jesucristo es la luz del mundo. Entonces el aceite es necesario para iluminar. Número 3. El aceite se utilizaba en las ofrendas en el tabernáculo y en el templo. Eso lo vemos en Levítico 2:4, ¿sí? El aceite acompañaba diversas ofrendas que el pueblo entregaba en el tabernáculo. Y escuchen esto, entregar aceite como ofrenda representaba que aún en lo cotidiano, en aquel elemento de todos los días, nosotros damos gracias, devoción y glorificamos a Dios. En aún esas cosas que parecen completamente cotidianas, como haber abierto los ojos, dormir en una cama, tener comida para comer, poder estar acá sentados, de hecho, no ser perseguidos por nuestra fe, poder tener acceso a la palabra de Dios. Aún en lo cotidiano, Jesús es digno de nuestro agradecimiento. Punto número 4.
el aceite se utilizaba como medicina y sanidad espiritual. El aceite, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 10, la parábola de buen samaritano, dice que el buen samaritano, dice, ungió las heridas de aquella persona que estaba, del judío lastimado, con aceite, lo vendó y lo curó. Y luego en Marcos 6:13, dice que los discípulos ungían a los enfermos con aceite y muchos se sanaban. El aceite era un símbolo de restauración, de medicina, se usaba para curar, se usaba para restaurar lo que estaba herido, se usaba para sacar impurezas y traer pureza. El aceite era un signo de alivio, de cuidado y de renovación, mostrando cómo Dios obra de manera integral sobre todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Punto número 5. El aceite era un símbolo de gozo y de bendición. Salmos 45:7 dice, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, con óleo de gozo. Dios nos ha ungido con óleo de alegría. Entonces, el aceite representaba gozo, honor y celebración. Entonces, cuando no había aceite, era porque el gozo había cesado. La amargura había entrado y el gozo había cesado. Pero cuando hay producción de aceite, cuando la aceituna produce mucho aceite, el gozo del Señor está fluyendo y el gozo del Señor es nuestra. Donde hay aceite, hay fortaleza de Dios que nos sostiene hasta el final. No es en nuestras propias fuerzas, es la fortaleza que viene de Él. Pero tiene que haber una aceituna produciendo aceite. Y el aceite puro solo se produce en procesos de trituración y de presión. Punto número 6. El aceite en la Biblia se utilizaba para consagrar objetos, lugares y espacios sagrados. Dice que Jacob, cuando durmió sobre la piedra y tuvo un encuentro con el Señor, que se abrió el cielo, él derramó aceite sobre esa piedra, declarando de una forma de decir, este espacio no es humano, este espacio realmente le pertenece a Dios. Entonces, el aceite se usaba para marcar, separar utensilios que se usaban en el templo, que no se podían usar para otras cosas, porque estaban apartados para una tarea especial. Entonces, el aceite representa, cuando hay aceitunas produciendo aceite, hay una tierra que está siendo declarada para el Señor. Así como Jacob derramó aceite sobre una piedra y dijo, este territorio no le pertenece a nadie más, le pertenece al Señor. Cuando hay aceitunas produciendo aceite, están declarando, este territorio no le pertenece al sistema de este mundo, solo le pertenece a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hay una iglesia gloriosa produciendo mucho aceite, está siendo de bendición para su tierra, diciendo, nuestra tierra no le pertenece a las tinieblas. No venimos acá a simplemente a ponernos a gritar y a hacer una marcha en contra de algo de lo que está sucediendo. Venimos acá a hacer aceitunas dispuestas a producir tanto aceite, que nuestro aceite declare que esta tierra solo le pertenece a Jesucristo. Y el punto número 7 y último punto, dice, el aceite se utilizaba para la unción de personas y el empoderamiento del Espíritu Santo. Y este es un acto que nosotros vemos
continuamente una y otra vez en el Antiguo Testamento, donde se ungían personas. Y la unción, esto de ungir, es extraño porque el uso del ungir no tiene un inicio marcado. Cuando uno quiere estudiar teológicamente cosas, muchas veces se utiliza una regla que es la de la primera mención. Uno va a la Biblia y busca la primera vez que se mencionó tal palabra, la primera vez que se hizo tal acto, porque eso marca un patrón bíblico, ¿sí? Pero con la unción sucede que no está claro la primera vez, que pareciera como que tanto Jacob, Abraham, ya era una práctica que tenían ellos incorporado culturalmente, esto de ungir. Pero lo que sí se puede ver es que incluso el concepto de la unción no es algo que solo lo encontramos entre los profetas o los sacerdotes. El concepto de la unción dice que retrocede hasta el mismo momento que Dios está creando el Edén. En el Edén dice que brotaba de la tierra un río y de esos ríos salían 4 ríos. Y ese concepto de brotar de la tierra era el mismo concepto que los sacerdotes del antiguo Israel utilizaban para ungir a alguien. Así que la unción no es algo que le pertenece a los profetas, es algo que Dios estableció para toda la creación. Y entonces, escuchen esto. El aceite mostraba que alguien había sido escogido por Dios para colaborar en su misión. Y ungir a una persona significaba distinguirla de las demás. La unción era una representación de la santidad. La unción era, esta persona fue escogida para una tarea especial. Eso, en otras palabras, se llama purificación. La purificación de una persona que ahora estaba siendo escogida por Dios para ser un colaborador de su misión. Entonces, en conclusión, es que el aceite era, en esto de la unción, el aceite era un acto visible de lo que pasaba en un plano invisible. El Espíritu Santo descendía y estaba llenando a alguien para empoderarlo, sostenerlo y guiarlo para permanecer hasta el final. ¿Cómo venimos con la producción de aceite? Última. Entonces, me voy a quedar con una. Ahora, hay algo muy interesante en la vida de Jesús, que está en Lucas 4. Lucas 4, Jesús ya había comenzado su ministerio, él había tenido el encuentro con Juan el Bautista en el desierto, él había sido bautizado, él había sido impulsado al desierto, donde estuvo 40 días en ayuno, donde fue tentado por el mismo Satanás y venció. Y luego dice que fue a predicar a la sinagoga. Y dice, Jesús se levanta y lee los rollos y lee un pasaje del profeta Isaías, que lo encontramos en Isaías 61. Pero en Lucas 4 dice que Jesús se levantó y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, hay dos
cosas o muchas cosas que nos tienen que llamar la atención de este pasaje. ¿Cómo viene ese aceite? ¿Esta es la última? Muy bien, dale más. ¿Me va? Muy bien, entonces ahora Milton nos va a dar un grito que va a decir terminado. Con fuerza, después de que exprimiste 11 naranjas. Muy bien, Milton. Entonces, ¿cómo está tu trabajo? No está terminado, mira, falta ahí. Ya está para el tele. ¿Cuánta producción? Entonces, ¿cómo está, Milton, tu trabajo? Terminado. Terminado. Imagínense que Jesús estaba sentado en una sinagoga diciendo: Dios me ha ungido para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y es muy interesante porque dice que todos en la sinagoga se sentaron y lo miraron fijamente. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque Jesús, sin decirlo, estaba diciendo algo muy importante. Los judíos sabían que en Israel se ungían a 3 clases de personas. En Israel se ungían a los sacerdotes, se ungía a los reyes y se ungía a los profetas. Entonces, si vos eras un rey, venía el profeta, un ser humano, cargando un cuenco de la unción y te ungía anunciando que vos eras el próximo rey. Eso lo vemos en la historia de David con Samuel. Dice que Samuel ungió a David como rey. Pero entonces los sacerdotes también eran ungidos por alguien más. Venía un profeta y ungía al sacerdote habilitándolo para su tarea sacerdotal. ¿Sí? Moisés ungió a Aarón y a los de su casa para que sean los escogidos de llevar la tarea sacerdotal. Pero también nosotros vemos que en algunas ocasiones un profeta ungía a su sucesora, al próximo profeta. Entonces siempre había un hombre que portaba la unción y ungía a alguien más para hacer la tarea. Entonces los judíos estaban mirando a Jesús y yo me imagino diciendo: ¿What? ¿Quién fue el que ungió a este? ¿Se dan cuenta por qué lo miraban fijamente? Porque Jesús estaba diciendo: alguien me ungió. Y ellos sabían que nadie lo había ungido a Jesús. Entonces dice: ¿está mintiendo? No, él está citando la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. ¿Sabe cuál fue la unción que tuvo Jesús en ese momento? Que Jesús no sacó su llamado y su ministerio de un suceso. Él estuvo 33 años en el proceso. La unción de Jesucristo no venía de un suceso, de un hombre que le había transferido una especie de unción. La unción de Cristo era el resultado del proceso de 33 años de obediencia a su Padre en lo secreto. Y al día de hoy, muchos seguimos corriendo atrás de hombres para que nos den su unción, cuando la unción no es algo que un hombre te puede dar. La unción es un resultado de un proceso de intimidad y obediencia con el Señor. Y como dijo Maxi,
es un resultado de fidelidad. La unción no es un suceso. La unción que mantiene tu lámpara encendida en la carrera de la fe solo nace de procesos con Dios. La unción es lo que resulta de tus procesos con el Señor. Entonces, todo esto nos muestra algo elemental, que la producción de aceite en la Biblia es fundamental. De hecho, para los Masivo Bro, si vos hubieses vivido en el siglo I, yo te hubiese hecho un TikTok y un reel de Instagram diciéndote que te pongas un emprendimiento de aceite. Porque los productores de aceite la juntaban en pala. Se usaba para un montón de cosas. El aceite era elemental. En ninguna casa podía faltar aceite. De hecho, es lo único que le quedaba a la viuda. Un poco de harina y un poco de aceite. Siempre teníamos que tener aceite. La iglesia gloriosa es aquella que está ungida por el aceite de la unción. ¿Sabías por qué? Porque el aceite purifica. La única manera de convertirnos en esa iglesia, como dice Efesios 5, una iglesia pura y sin mancha, una iglesia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Lo que purifica la iglesia es el aceite de la unción que nace de aceitunas trituradas y presionadas. Y déjame decirte algo, es muy lindo cuando nosotros cantamos: tu unción fluya en mí, que el poder de tu espíritu, ¿no? Ahora yo quiero que pienses, cada vez que cantaste tu unción fluya en mí, si estabas pensando en una aceituna procesada, triturada y presionada. Porque la unción no es algo que recibes de los hombres, es un fruto que nace de tus procesos con Dios. Entonces, nosotros hablamos y oramos al Señor: Señor, purifica tu iglesia, limpia tu iglesia. ¿Y sabes qué? La iglesia no es algo externo a vos. Vos sos parte de esa iglesia. Vos sos parte, sos una de esas aceitunas que conforman la iglesia. Y cada vez que vos orás y le decís: Señor, purifica la iglesia, trituración. Señor, limpia tu iglesia, presión. ¿Estás dispuesto a hacer esa oración una vez más? ¿Estás dispuesto a orar por la iglesia una vez más, sabiendo que ahora vos también vas a entrar ahí? Dios no va a meter a la iglesia como algo que no somos nosotros. Todos vamos a entrar en el proceso de purificación. Porque cada uno de nosotros puede ser una aceituna muy bonita. Pero déjame decirte una cosa: Dios no está interesado en tu aceituna, Dios quiere tu aceite. Y vos me preguntarás: ¿y de dónde sacás eso que nosotros somos una aceituna? Eso no es bíblico, me dirán algunos. Bueno, puede ser. No, mentira. Ahí va. Déjame decirte, la persona que nos enseñó
que nosotros somos una aceituna y que Dios no está dispuesto a tener una iglesia mediocre con un aceite impuro, sino que está buscando una iglesia que dé hasta la última gota con un aceite de máxima pureza. Y eso está en Lucas 22:39. Para que una aceituna deje de ser aceituna y se convierta en aceite, tiene que pasar por la prensa de aceite, lo que implica trituración. ¿Qué implica? Trituración y presión. Y yo te voy a contar lo que bíblicamente se enseña como la prensa de aceite. Lucas 22:39 al 46 dice: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre. Voy a poner el contexto. Esto sucede después de la última cena. O en el contexto, en la noche de la última cena, en el contexto de la aprehensión de Jesús. Y dice: saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos. Y los discípulos también lo siguieron. Y cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y escuche esto. Y estando en agonía, oraba con mucho... No, creo que no estás entendiendo. Y Jesús, estando en agonía, en la noche más oscura, en la trituración que se venía más pesada, la presión más intensa, Él oraba con mucho y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para no entrar en tentación. Yo te voy a contar la profundidad teológica de este pasaje. Hay muchos estudiosos bíblicos que creen que la ubicación geográfica del jardín del Edén está en un monte específico en la ciudad de Jerusalén que se llama el Monte de los Olivos. La primera unción que brotó de la tierra fue en Edén. Y el primer Adán rechazó la unción y no quiso ser procesado. Eligió el camino fácil y el camino corto. Pero en el Monte de los Olivos. ¿Y saben una cosa? ¿Alguien sabe cómo se llama el huerto en donde estaba Jesús en ese momento? La palabra Getsemaní literalmente significa prensa de aceite. ¿Todavía crees que vos no sos una aceituna llamado a la prensa de aceite? La persona a la que le dices amado Señor Salvador, él sí se consideró una aceituna y él sí caminó hacia la prensa de aceite. Y la prensa de aceite de Jesucristo se vio así. Jesucristo dio hasta la última gota. ¿Y saben lo que arde en mi corazón? Que muchos de nosotros hablamos con el Señor y le decimos: Señor,
¿Por qué este proceso no se termina? ¿Por qué todavía no veo la victoria? ¿Por qué me cuesta tanto este perdón? ¿Por qué todavía no puedo superar esta amargura? Y yo te vengo a decir que el Señor todavía ve unción que tiene que salir de adentro tuyo. Todavía hay cosas que Él quiere sacar de tu corazón. Todavía hay más unción para fluir. Porque nosotros, gracias a Él, no tenemos que cargar su cruz. Pero todos tenemos que tomar nuestra cruz para seguirle. Todavía hay más aceite por producir. Todavía tienes más unción ahí adentro que tiene que salir. Y la unción no es algo que te lo puede dar un hombre de una plataforma. Deja de buscar la unción por un camino fácil. La unción es el resultado de un proceso con Dios, no de una imposición de manos. Quien te exija seguirlo para recibir su unción no es un predicador, es un estafador. La unción solo se produce en la prensa de aceite. Y el día de hoy, el cielo sigue preguntando: ¿de qué grupo eres? ¿De qué grupo eres? Porque 5 estaban preparadas con unción extra. Y esas fueron prudentes y participaron de la boda. Y 5 eran insensatas, que evitaron la prensa. Prefirieron quedarse cómodas en su pecado. Prefirieron quedarse cómodos en su crítica hacia otros. Prefirieron quedarse hablando mal de lo que hacen los otros, pero no hicieron nada. Pero las prudentes dieron hasta la última gota. Y este es un llamado, mi amada iglesia, mi amada aceituna. Te vengo a decir que a Dios no le interesa tu aceituna, por más de que sea linda, bonita y deliciosa. Él está comprometido con tu aceite. Y yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, porque algunos me pueden decir: es que yo no puedo, todavía no puedo perdonar a esa persona, todavía no puedo soltar a un padre que golpea, todavía no puedo avanzar de ese abuso que me marcó, todavía no puedo salir de la batalla de la depresión, todavía no puedo, es muy difícil, es mucha presión. Yo no vengo a desestimar el nivel de presión, pero lo que sí te quiero decir es que tenemos un modelo.
Jesús pasó por la prensa. No vengo a llamar fácil a tu proceso de prensa. Pero sí vengo a hacer un llamado este día de hoy. Porque nuestro modelo nos enseñó cómo atravesar la prensa. Yo creo que el Señor está llamando a algunos a tomar decisiones radicales en esta mañana. ¿Y sabes qué es una decisión radical? Reconocer que vos no podés, pero que necesitas sacar la tibieza espiritual de tu vida. Reconocer que hasta ahora estuviste cómodo escondiendo un pecado. Reconocer que hasta ahora te sentiste cómodo comparándote con las iglesias de tu ciudad y hablando mal de otros hermanos. Reconociendo que adentro nuestro hay una sustancia tóxica que se llama pecado. Y una decisión radical, ¿sabes cuál es? La que hizo Jesucristo cuando Él pasó por su prensa de aceite. Jesús en el Getsemaní, Él podría haberse quejado, pero dice que en medio de su agonía, Él oró con fervor. ¿Saben qué salió de Jesús en medio de la prensa de aceite? Algo que se llama adoración. ¿Sabes cómo estás sabiendo si estás produciendo unción en medio de tu trituración y en medio de tu presión? Si de tu corazón sale adoración al Señor. ¿Y saben qué hizo Jesús? Él no miró su prensa de aceite como un artefacto de tortura. Él lo miró como un instrumento productor de unción. Y yo te vengo a decir en esta mañana que tal vez es momento de que veas a esa persona, a esa situación, a ese pasado, a esa condición, no como una tortura, pero como el elemento productor de tu unción. Porque todos necesitamos producir el aceite que purifica a la iglesia gloriosa que lo verá regresar. Y no se trata de tu proceso a fin de cuentas. Se trata de Él. Él es nuestro modelo. A Él giran todas nuestras miradas. Y entonces ya no estamos comparando a ver qué aceituna produce más o menos aceite. Toda la iglesia se vuelve una gran productora de unción. Hay más unción por salir ahí. Hay más unción. Hay más unción. Dios no se da por vencido con tu corazón. Hay más unción. Hay más unción, iglesia. Hay más unción cuando lo miramos a Él y vemos las marcas en sus manos, las llagas en sus pies. Tenemos que decir, hay más unción. Y necesitamos convertir este lugar en un frasco de aceite que le dé honra y gloria a Él, que unja sus pies. Necesitamos
adorar en el medio de la prensa de aceite, porque es la única manera que vamos a dar hasta la última gota. Y si hoy tienes que tomar una decisión, si algo tiene que salir de tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día si tenés que confesar un pecado. Hoy es el día si tenés que perdonar a alguien. Hoy es el día para que tu unción llegue a una nueva medida. Una nueva medida de unción. Esta es la mañana. Y no estás solo. Te vengo a decir que en esta jarra nadie puede decir cuál es el jugo que salió de la naranja número 3. Nadie puede decir cuál es el jugo que salió de la naranja número 6. Toda la iglesia es una productora de aceite. No es unos pocos ungidos. No es un profeta ungido. No es uno solo. Son todos. Toda la iglesia productora de aceite. Todos fieles en sus procesos, en el lugar que Dios te puso. Hay más unción. Pero quiero decirte que la muerte de Jesucristo en una cruz, el instrumento más atroz jamás hecho para matar a alguien, al punto tal que le pusieron el nombre a partir del método, cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz nos recuerda una y otra vez que no hay unción sin proceso. El Getsemaní de Jesús nos recuerda una y otra vez que la fortaleza del Señor solo nace en medio de la presión. Pero la historia no terminó en la cruz. Porque para todas aquellas aceitunas que están siendo procesadas en este lugar, de la misma manera que su muerte nos recuerda que no hay unción sin proceso, su resurrección nos afirma que no hay proceso sin recompensa. Dios no es deudor de nadie. Y al tercer día, Jesucristo resucitó y salió de la tumba con un cuerpo glorificado. Por eso Pablo dice que esta leve y momentánea tribulación no se compara al mayor eterno peso de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y todavía queda un capítulo. Un día, muy pronto, un día, el mismo Jesús que ascendió a los cielos, dice, ese mismo cuerpo glorificado volverá en las nubes, cabalgando un caballo blanco, con una espada en su mano, cargado de victoria. Todo ojo le verá, toda lengua cantará. No hay otro como Él y no hay otro como
¿Sabe una cosa? Ni Ese día jamás lo habrá. muchos, dice Apocalipsis 17, que muchos querrán pelear contra el Cordero. Muchos se levantarán y rechazarán a ese Rey de Reyes que viene. Jamás lo habrá. Pero la palabra dice que el Cordero los vencerá. Se levantarán contra el Cordero, pero no podrán, porque el Cordero los vencerá. Y escuche, y los que están con el Cordero son llamados, escogidos y fieles. Los ungidos, escogidos. Ese día viene. Todo proceso, toda unción es porque un día nosotros no solo lo cantaremos, sino que lo veremos.